Herida del rechazo y el abandono. En este vídeo vamos a profundizar en ello para comprenderlas. La comprensión de las heridas nos ayuda a transformarlas mucho mejor. Entendemos que tiene una función biológica, una función que en realidad está ahí para cuidarnos, para ayudarnos de alguna manera. Lo que pasa es que contiene una confusión y esa confusión es lo que el ser nos pide que transformemos. Todo esto lo vamos a ver en qué consiste y también os voy a compartir maneras claves de transformarla. Cuando comprendemos algo, tiene además una ventaja adicional, que es que dejamos de rechazarla de forma tan visceral. Si nosotros tenemos una herida, un dolor, y lo rechazamos, lo que hacemos es potenciarlo. Y encima nuestra mente se resiste a mirar ahí, con lo cual si no lo miras no hay transformación. Es muy importante mirar. Duele, claro que duele. Físicamente tenemos muchos síntomas, muchas reacciones físicas muy molestas, pero hay que transitarlas, hay que mirarlas si realmente queremos sanar. Entonces la comprensión nos va a ayudar a entender que merece la pena esa conexión con nosotros para poder finalmente superar todo eso. Así que empezamos. Herida del rechazo y del abandono. Primero vamos a entenderlos a nivel biológico. ¿Por qué duele? Y realmente es un dolor que científicamente se ha visto que activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Así que una persona que está sintiendo una herida de rechazo, de abandono, la está sintiendo real, como si fuese un dolor físico. Por eso es importante no minimizar estas heridas, no tratar como que son tonterías, no. No hay que minimizarlas, hay que entenderlas y sanarlas. Bien, entonces vamos a empezar por la parte biológica de estas dos heridas. Hay que tener en cuenta que la biología está relacionada con el ego. El ego es algo que tiene muy mala fama en el mundo espiritual porque es como algo que hay que trascender, algo que hay que superar y en cierta forma provoca un rechazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ego es la parte de nuestra mente que se encarga de mantenernos con vida biológicamente. Y comprenderlo, ver que tiene esa función, que él en verdad nos quiere ayudar, es una forma de empezar a deshacer ese rechazo hacia el ego. Date cuenta que ya aquí estamos experimentando un rechazo. Estamos hablando de heridas de rechazo. Es importante empezar a cambiar nuestra visión sobre el ego. Además, cuando lo tratamos con comprensión, nos damos cuenta que en realidad el ego lo que contiene es mucha confusión. Es como un niño chiquito. Y nuestra parte consciente le tiene que ayudar a ver con claridad, para que nosotros podamos seguir creciendo, evolucionando en esta experiencia sin que nos limite. Entonces es un cuidarlo para que él nos cuide y no nos limite. Y es un combo que hace que esta experiencia de vida sea mucho más transitable y mucho más agradable. El ego es nuestro compañero de vida. Sí o sí va a estar con nosotros. Lo podemos mirar con desprecio, con rechazo, o incluso ni querer mirarlo, querer negar que está ahí, que esa es otra forma de rechazo, negar su existencia, o podemos mirarlo con amor, cuidarlo, ver qué le ocurre, qué le pasa cada vez que se nos despierta algo emocional que duele. Es el ego tratando de hablarnos. Entonces, dentro de la biología hay que tener en cuenta la especie humana y nuestra infancia, nuestra experiencia de infancia. La especie humana. Vamos a remontarnos a los orígenes y
Vamos a imaginar que estamos viviendo en la época de las cavernas. Piensa cuán importante era en aquella época mantenernos unidos para sobrevivir biológicamente. El ser humano físicamente es el animal más débil del planeta y estar en comunidad es una fortaleza, nos ayuda. Entonces nuestra mente está programada para evitar el rechazo y el abandono. Por eso es como que se encienden todas las alarmas, duele el simple hecho de imaginar, solo de imaginar que nos vayan a rechazar o que nos vayan a abandonar. ¿Sí? Y el recordar una experiencia de rechazo y abandono es también una imagen en nuestra mente que emite el mismo dolor, como si estuviera ocurriendo ahora, en este momento. Entonces, dentro de la especie humana estaría el rechazo social, ¿sí? El que tenemos que evitar a nivel social para nuestra supervivencia, pero aquí cabe una pregunta. Bueno, imaginemos que todo el mundo te acepta, tu grupo te acepta, entonces la supervivencia la tienes más o menos asegurada. ¿Por qué nos duele cuando nos gusta una persona o cuando tenemos una pareja que nos rechaza o nos abandona? Entonces aquí, aunque no sea tan directo a nivel de supervivencia, que culturalmente también tiene un poco de relación, porque normalmente cuando tú haces una unidad familiar sueles separarte del grupo un poco para mantenerte en tu unidad familiar. Entonces una persona que no conseguía tener familia, pues era más fácil que acabara solo o sola. Pero una cosa que está clara es que aquí, a nivel de pareja, un factor que está influenciando es la propagación de la especie. ¿Sí? Esta es una supervivencia ya no solo tuya, sino una supervivencia relacionada directamente con la especie humana. Para la mente es muy importante que te reproduzcas biológicamente, sobre todo en aquella época, que con las enfermedades, con los ataques de los animales, la esperanza de vida que teníamos tan cortita, el ataque de otras tribus, en general eran muchos factores que nuestra experiencia de vida biológica era muy corta. Entonces interesaba que tuvieras muchos hijos para que la especie humana siguiera existiendo. Éramos menos personas que en la actualidad, durábamos menos tiempo, encima también al nacer muchos bebés fallecían, era muy normal también eso, ¿no? Entonces la programación de supervivencia es reprodúcete mucho porque de aquí una gran parte van a morir, probablemente antes de ser adultos. ¿Sí? Entonces es como una forma de perpetuar la especie humana. Esto es toda la parte biológica relacionada con la humanidad. Ahora, la infancia. Vayamos a la infancia. ¿Qué pasa? De nuevo, cuando nosotros somos bebés, somos animales, digámoslo así, ¿vale? Vamos a ponerlo en plan biológico. Animales muy, muy frágiles, que además necesitamos mucho tiempo en comparación a otros animales para ser autónomos, para poder cuidarnos de nosotros mismos. Por lo tanto, esa programación que tenemos desde los ancestros de las cavernas también se activa con nuestra infancia. Por la misma razón que si a un bebé recién nacido o a un niño chiquito los adultos lo rechazan y lo abandonan, hay una gran probabilidad de que muera. ¿Sí? Pero una enorme probabilidad de que muera. Entonces la mente dice, wow, necesito que los adultos me quieran, necesito que me cuiden, así que tengo que agradarles, tengo que hacer lo que ellos me digan. Y aquí se empieza a activar toda una programación que la vamos a ir arrastrando el resto de nuestra vida. Entonces, con esto podemos ver con claridad
por qué se activan las áreas de dolor cuando tenemos una experiencia de rechazo o abandono. Para la mente, para el ego, para la parte, esto digamos que es la mente emocional, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta es la parte que no es lógica, que es nuestra parte más primitiva, donde contiene todas las emociones que también se conoce como niño interior, ¿vale? Muy a menudo se habla de esta parte como un niño interior. Vale, pues esta parte no se ha actualizado, no se actualiza con rapidez. Por eso seguimos viviendo el dolor de la infancia, aunque ahora seamos adultos. No somos aquel niño chiquito, aquel bebé que necesita, sí o sí, personas que lo cuiden. Somos un adulto que ya se puede cuidar a sí mismo. Excepto, por supuesto, si hay casos de enfermedad y tal, pero por lo general nos podemos cuidar a nosotros mismos. Y la mente no se ha actualizado. Sigue experimentando todo como aquel niño. Recordemos, insisto, la mente emocional, ¿vale? No tiene nada que ver con la parte prefrontal que está, digamos, unida a la lógica, esa parte que ve claramente que eres un adulto, que tienes ya X años, que has aprendido muchas cosas a lo largo de la vida. Esa parte lógica, que también la tenemos, esa sí se actualiza, sí sabe perfectamente todo el avance que hay y tal. Pero la parte emocional es la que no, la que se queda anclada en el pasado, tanto como en la especie como con la infancia. Bien, entonces, luego, el otro punto, aquí sería todo la parte biológica, que está relacionada con la supervivencia de la especie, ¿vale? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Ahora, veamos desde el ser. ¿Qué pasa desde el ser? Es muy interesante. El ser, si pudiéramos quitar todas las capas de heridas, de confusión que arrastramos, veríamos que el ser es unidad. Desde el ser no hay separación, no hay un tú y un yo, sino hay un somos. ¿Sí? Entonces, el ser, como su naturaleza es unión, conexión y es amor, experimentar un rechazo, cuando una persona te rechaza y tú arrastras ese dolor, ¿qué ocurre? Que en ese rechazo, en ese dolor que tú experimentaste y que estás arrastrando, de alguna manera tú experimentas también a nivel subconsciente rechazo hacia esa persona y rechazo hacia ti, ¿vale? Creyendo que algo está mal en ti. Y todo lo que implica separación es lo contrario al ser, porque si el ser es unidad, la separación es lo contrario, es lo opuesto. Entonces aquí hay que tener en cuenta la unidad versus separación. De hecho, el deseo de separación, ahí el maestro Lester Levinson, aunque él no se consideraba un maestro como tal, pero la verdad es que de él aprendí muchísimo a nivel de emociones, de programas. Él decía que la separación, el deseo de separación era uno de los 4 programas limitantes que tiene la mente, que tiene el ego. Y si queremos trascender y lograr la libertad individual de todas las memorias, de todos los programas, era uno de los que había que trascender. Así que mira qué importante es para el ser liberarse de esto, de la separación, empezar a tener un sentido de unidad. Pero claro, no es fácil así del tirón experimentar esto porque también tenemos a nuestra parte biológica, al ego. Entonces es un trabajo que tenemos que ir haciendo conjuntamente, ¿sí? Ir aceptando la parte biológica y dándole
un trabajo interno emocional para ir esclareciéndolo, dándole claridad. La claridad es lo que nos va a hacer libres. Y esa claridad es mental y emocional. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el pensamiento y la emoción van conectadas. Y la claridad nos libera de todo eso. Bien. ¿Qué ocurre además? Cuando tenemos una experiencia de rechazo, es lo que hemos dicho. Tienes el rechazo hacia mí, de lo que haya podido hacer cualquier persona hacia mí, y el rechazo de mí hacia la otra persona. Hacia la otra, vale. Por supuesto, también está el rechazo de mí hacia mí. Todo esto lo hablo mejor, o sea, lo profundizo más en el vídeo que viene a continuación, que es el de la profecía autocumplida del miedo al rechazo. Aquí esta parte lo vamos a desgranar más para que se entienda y podamos transformarla. Entonces, imagina todo lo que experimentamos y que el ser quiere que transformemos para que nos podamos ir más libres de lo que vinimos con esas memorias, ¿vale? Así que el ser también nos pide una transformación. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a transformar? ¿Cómo empezamos a darle entendimiento al ego? ¿Cómo empezamos a experimentar unidad con el ser, a darle más fuerza a esta parte que a esta? Eso es lo que vamos a mirar ahora, a continuación. La primera herramienta que voy a compartir contigo es la indagación. La indagación de pensamientos, ¿vale? Concretamente la que yo utilizo, porque es de una potencia brutal, es altamente transformadora, se llama The Work. ¿Qué es lo que hace? Conecta con la herida del rechazo, del abandono, empieza a identificar, a aclarar qué pensamientos son los que están relacionados con esa herida, qué creencias. Fíjate que tiene que haber una creencia para que tú experimentes un dolor. En algo estás creyendo. Si tú crees que mamá me rechazó, mamá me abandonó, o papá, esa creencia tiene debajo de ella muchas creencias más. Y es eso lo que provoca nuestro dolor, porque la creencia y la emoción están ligadas. La creencia es el pegamento que mantiene la emoción con nosotros. Ese niño interior está creyendo en algo y por eso sigue experimentando esa emoción. Recuerda que te dije que el ego tiene confusión, ¿vale? Y es que está creyendo algo de una forma muy limitada. Entonces, ¿qué hace The Work? A través de preguntas, que además son preguntas que nos ayudan a interiorizar, a conectar con esa parte emocional y a empezar a abrir nuestra visión. Esa apertura permite que emerja una verdad mucho más amplia. Nuestra visión, nuestra percepción de la realidad se abre. ¿Sí? Como decíamos antes, la mente no se actualiza. Tuvo esa experiencia y ya no ve nada más que ve eso, se queda anclado en eso y deja un montón de información sin tener en cuenta. Con The Work empezamos a ver esa otra información, ¿vale? Una parte de ella lo suficiente para que la creencia empiece a caer. Obviamente, cuando hay heridas de rechazo y abandono, se generan muchos autoconceptos que hay que trabajarlos, hay que insistir en ellos, porque forman parte de nuestra base, de nuestra identidad. ¿Sí? El ego formó la identidad de esta experiencia humana en base a todo eso. Y claro, si él se identifica con algo, no lo va a soltar fácil, porque va a decir,
si esto soy yo, si me quitas esto, ¿qué soy? ¿Muero? El que quiere supervivencia al máximo, le quitas la parte con la que él se identifica, él cree que también va a morir, que se va a desintegrar. Entonces, las preguntas es una manera muy amable de empezar a darle claridad al ego. De decir, mira aquí, ¿qué sientes aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué ves? ¿Qué imágenes? Le empiezas a ir escuchando. El ego, al igual que un niño chiquito, necesita ser escuchado, necesita ser apoyado. Y en esas preguntas le das esa escucha, esa posibilidad de hablar, de expresar todo lo que se remueve dentro. Luego viene la otra pregunta, que es ver las cosas sin la confusión. Y te das cuenta cómo una misma experiencia, mirada con la creencia y mirada sin la creencia, sin cambiar nada de la experiencia, es un giro de 180 grados. Cambia todas nuestras sensaciones físicas, nuestras emociones, la forma en cómo interpretamos las cosas. Nuestra mente interpreta cada experiencia y le pone un significado. Y cuando tú cambias ese significado, cambia todo. ¿Sí? The Word, la verdad, es una auténtica maravilla cuando se hace bien, cuando te das ese espacio para interiorizar y haces todo el paso a paso. En la descripción de este vídeo, y quizás también lo pongo en algún comentario, voy a dejar un enlace donde te puedes descargar una guía gratuita que he creado para que puedas indagar tus pensamientos. Está explicado lo más sencillo posible para que lo puedas hacer tú, ¿sí? De forma autónoma. Y obviamente si en algún momento necesitas ayuda, también te puedo ayudar. Pero siempre prueba a hacerlo tú primero, porque esa autonomía que da The Word es algo que me enamoró. No necesitas tener a un terapeuta siempre a tu lado para empezar a deshacer toda la herida. En caso de que necesites a alguien para un empujoncito, es algo puntual, ¿sí? Pero luego, de forma independiente, individual, puedes hacer muchísimo por tu cuenta. La siguiente herramienta que te voy a compartir es muy fácil de usar. Y lo que hace es ayudarnos a desvincularnos de la herida y dejar de arrastrarla. Yo la suelo llamar despersonalización. En este caso sería la despersonalización del rechazo o del abandono. Despersonalización. ¿En qué consiste? Vamos a poner, por ejemplo, la creencia: mi padre me rechazó. Me rechazó. Si observamos bien, la palabra me es la que hace que la experiencia de rechazo se quede con nosotros. Algo que ocurrió fuera viene y se ancla en nuestro interior, en nuestra parte emocional, esta palabra. Darte un momento, un segundito de observar, de experimentar cómo se siente en ti cuando se dice mi padre o mi madre o fulanito o quien sea me rechazó. Darle un poquito de fuerza a ese me. ¿Qué ocurre? Que duele. Duele porque es algo que me ha hecho a mí. Pero no solo eso. Como hemos visto antes, la mente crea un significado y de ahí crea identidad. Sobre todo cuando somos chiquitos, cuando somos niños en nuestra infancia, crea la identidad. Ya luego, una vez que la identidad está creada, lo que la mente hace es enfocarse, poner el foco en cosas, en situaciones muy concretas, en pensamientos muy limitados, muy alineados, que nutren esta creencia.
Si tú estás creyendo que eres torpe, por ejemplo, ¿qué va a hacer la mente? Cada vez que hagas un pequeño error, ¡ay, qué torpe soy! ¡Ah, si es que yo lo sé, que no valgo para esto! ¡Ay, si es que no se me da bien! ¿No? Entonces como que lo va retroalimentando, esa identidad. Ella tiene que mantener viva esa identidad, ese quién soy yo, ¿no? Pero es muy interesante indagar todo eso, porque nuestra mente se va a abrir muchísimo. Y en esa apertura, en esa liberación, vamos a descubrir quiénes somos realmente. Y que esas identidades son muy limitadas y muy falsas, realmente. Entonces, me rechazó. ¿Cuál sería el significado? Mi padre me rechazó, eso significa que no me quiere. Y si no me quiere, ¿qué significa? ¿Ve? Porque hay que mirar que aquí es hacia mi, o sea, es el pensamiento que yo tengo de mi padre, de lo que mi padre hizo, ¿no? Mi padre me rechazó. ¿Qué significa? Que mi padre, ¿vale? La persona que está afuera no me quiere, ¿vale? ¿Y qué significa? Que no me quiera. Ahí viene la identidad. Que no valgo, no merezco, soy insuficiente. ¿Vale? Soy insuficiente. Aquí viene la identidad. Y esta identidad es la base que la mente en su confusión va a empezar a nutrir. Y son raíces que van a diferentes áreas. Antes de continuar, quisiera transmitir que todo este trabajo no se tiene que ver como algo pesado, como otra carga más. ¿Sí? Porque si lo vemos de esa manera, nuestra mente emocional, nuestro niño interior no va a querer ponerse con eso. Le va a parecer aburrido, le va a parecer tedioso y como que ya bastante tiene como para entrar en algo así. Por eso es mucho mejor mirarlo como con curiosidad, con alegría, como un juego. No tomarnos el trabajo personal, el desarrollo emocional, el crecimiento como algo pesado, sino como algo casi divertido. Sí, hay veces que va a tener momentos de dolor y lo vamos a aceptar, pero cuando hacemos preguntas, porque las preguntas de verdad que son muy poderosas, las hacemos con curiosidad y sabiendo muy bien qué preguntas hacer, porque hay preguntas limitantes y preguntas transformadoras. Si empezamos a mirar como si tuviéramos una lupa, como si fuésemos un detective, a ver qué hay detrás, qué regalo, qué bendición, qué descubrimiento hay detrás de esto, y lo vemos así, con esa curiosidad, nutrimos a nuestro niño interior. Eso a nuestro niño le encanta. Cuando somos niños miramos todo con curiosidad. Y nutrir esa curiosidad en nuestro desarrollo personal, en nuestra liberación emocional, es un factor que nos va a ayudar muchísimo porque va a romper resistencias. Esa parte que no quiere mirar, ¿vale? Si tú algo que no quieres mirar, encima lo ves como algo trabajoso y tedioso, si me meto ahí, encima me va a doler y encima, pues va a ser que no. Que me voy a distraer con otra cosa, me hago el loco, la loca y no miro ahí. En cambio, si nutro la curiosidad y digo, wow, ¿qué hay detrás de este sentimiento? Voy a empezar a tirar del hilo, a ver qué descubro. Entonces ahí ya no hay tanta resistencia, ya hay esas ganas de descubrir, ¿sí? Y empiezas a entrar en tu mundo, en tu universo interior desde el niño. Porque el niño, la parte emocional,
no es solo dolor. Tenemos que tener claro que también hay curiosidad, hay alegría, hay juego, hay diversión. Y podemos despertar todo eso, no verlo todo tan negro y tan oscuro, ¿sí? Entonces, cada vez que tengas un sentimiento doloroso, una emoción que de verdad te incomoda muchísimo y empiezas a tirar del hilo, y hay muchas maneras de hacerlo, también puedes utilizar la escritura, pero siempre tirar del hilo es empezar a hacer preguntas, a mirar qué más hay detrás. Vas a descubrir que muchas áreas de tu vida, detrás, lo que encuentras es el pensamiento de que eres insuficiente, de que no vales, de que no mereces. Hay áreas donde va a ser muy patente, o sea, muy evidente, que ahí tú tienes estos pensamientos. Pero hay otras que son muy sutiles, y hay que ir tirando y ir con esa curiosidad hasta encontrarlo. Todo lo que encontremos, todo lo que traigamos a la conciencia y digamos, ¡ah! Aquí está, estaba también. Pues cada vez que lo traemos a la conciencia lo podemos transformar. Pero si se queda atrás en nuestro subconsciente y no lo miramos y no hacemos nada por mirarlo, no se va a transformar. No podemos transformar nada que no vemos, que no traemos a nuestra conciencia. Carl Jung decía algo muy interesante que a mí me encanta y tiene mucha verdad en sus palabras. Él decía que hasta que no vuelvas consciente a tu subconsciente, este último, el subconsciente, dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Pero en realidad no es un destino real, es simplemente que no has mirado tus heridas, que no has mirado tus pensamientos, tus creencias limitantes. Porque una vez que lo miras y lo transformas, la vida empieza a cambiar. Por eso he hecho este paréntesis, es algo que me parecía muy importante compartirlo, y vas a ver que lo repito en muchas situaciones diferentes, que mires con curiosidad, que es como un juego, que es como la búsqueda del tesoro, ¿vale? Todos esos juegos, el escondite, todo aquello que jugábamos de niño que nos divertía tanto, pero hacia nosotros. Entonces, volviendo a la despersonalización, ¿qué pasa si tú tienes todo esto con el me, pero dices, mira, voy a ver esa misma experiencia sin cambiar nada, lo único que voy a quitar es el me? ¿Qué ocurre? Que todo esto ya no tiene sentido, ya no se puede sostener. Ahora yo veo, mi padre rechazó. ¿Te acuerdas que antes te dije que experimentaras un momentito el me, cómo se siente, que me hizo esto? ¿Sí? Que seguro sentías dolor. ¿Qué pasa si ahora por un momento tú no pudieras creer en el me y solamente ves mi padre o fulanito o menganito rechazó? Vuelve a esta situación y quita el me. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Empiezas a verlo con otros ojos. Cuando quitamos el me, podemos empezar a ver a esa persona, a esa actitud de rechazo como algo que le corresponde a él. Mi padre rechazó, esa actitud es de él. Y la actitud de él, la opinión, todo lo que concierne a él, no me define a mí. En absoluto. Si cuando éramos chicos, mamá opinaba una cosa, papá otra, el vecino otra, la abuela otra, el compañero de colegio otra, el maestro otra, y todas esas opiniones las trajimos al me o a mí, me hicieron a mí, ¿vale? Todo eso he ido creando una identidad basándome en la opinión de los demás, en las actitudes de los demás. ¿Y es eso verdad? ¿Que yo soy lo que los demás opinan? Es una opinión. Entonces, cuando yo quito ese me,
le pongo a él su rechazo, porque es una actitud de él. No tiene nada que ver conmigo. La creencia significa que la podemos indagar con The Word y nos vamos a dar cuenta la mentira y la confusión que estamos creando con eso. Pero cuando simplemente hacemos este ejercicio también lo podemos ir despersonalizando. Lo que pasa es que aquí es más profundo, ¿vale? Aquí entramos a un nivel más profundo. Pero esta nos viene muy bien para algo más del día a día, ¿no? Más rapidito. Mi padre rechazó. Ahora observa, el rechazo le pertenece a él. ¿Qué le hizo a él tener esa actitud? Entonces ya empiezas a mirar que todo lo que él hace, lo que él dice, lo que él opina, viene de un sistema de creencias, de unas heridas que no supo trabajar, no supo trascender de alguna manera. O quizás ese rechazo no era otra cosa que un momento en que se sintiera agotado, ¿vale? O una forma de educar que él aprendió, pero que no siempre significa que no me quisiera. Hay muchas actitudes que vienen dadas por un sistema de creencias muy confuso. Y cuando lo apartamos un momento, empezamos a ver que en el fondo sí nos amaban, sí nos querían. Lo que pasa es que ellos son humanos también. Eran papá, eran mamá, eran los adultos que se suponía que nos tenían que cuidar y lo hicieron lo mejor que pudieron, dadas las circunstancias que ellos tenían. Empezar a ver eso es mirar con otros ojos y darnos cuenta de honro que lo hiciste lo mejor que pudiste. Y sé que eso no me define a mí, porque mi ser, ya no el ego, ya no la parte biológica, sino la parte profunda de mí, es mucho más que tu opinión o la opinión del otro. Es una gran liberación ver esto. ¿Sí? Entonces me rechazó, él rechazó. ¿A quién más rechazaba? ¿Qué más cosas rechazaba? Y pregúntate, ¿será que incluso se rechazaba a sí mismo en algún aspecto? Y empezar a mirar con otros ojos. Además, cuando entras en indagación, también puedes empezar a observar que el rechazo nosotros también lo hacemos hacia los demás. Y plantéate esta pregunta. ¿A cuántas personas le has podido emitir una información, un gesto, una palabra de rechazo, pero en el fondo tú la quieres? En el fondo, incluso te duele haber hecho eso. Entonces, vamos a ir a la tercera herramienta, la meditación de la compasión. ¿Por qué funciona? ¿Por qué nos puede ayudar a superar esas heridas? En primer lugar, esta meditación me recuerda mucho a un ejercicio que hacía Lester Levinson, el maestro que te comentaba antes, del que he aprendido tantísimo sobre emociones y sobre programas de limitación. Me recuerda muchísimo. Lo que pasa es que el ejercicio que él hacía consistía en transformar el deseo. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema con una persona, papá me rechazó, pongamos el ejemplo que estábamos viendo antes. Cuando tú tienes ese pensamiento, ese conflicto con esa persona, si observas bien, hay un deseo. Tú quieres que esa persona haga o hubiese hecho algo por ti, ya sea que cambiara su personalidad, su actitud, sus palabras, o que te dijera tal cosa, o que hiciera tal cosa, ¿no? Hay un deseo de yo quiero esto para mí, que tú hagas esto por mí. Lester lo que decía es, en un ejercicio de meditación, de liberación, es
siente ese deseo, cómo se nota ese deseo de tú querer que alguien haga algo por ti, que no lo hacía, a transformarlo en tú querer hacer algo por esa persona. Este ejercicio es muy poderoso, muy potente, altamente liberador, nos conecta con el amor, porque el ser, cuando quitamos todas las capas, es amor. Y la naturaleza del amor es dar. ¿Qué da? Pues depende de la situación. Muchas veces puede ser dar una información, dar un abrazo, dar unas palabras de apoyo, dar bendición, dar lo que sea, ¿no? Que nace de tu corazón, que es natural, que no es forzado, que no es desde la mente diciendo le tengo que dar para que así me quiera. Ahí no, ¿vale? Es un dar que nace del corazón. Entonces, cuando hacemos este cambio, la transformación es brutal, porque ahí activamos el ser y empezamos a notar lo bien que se siente cuando miramos la misma situación y a la misma persona desde el ser a cuando estamos desde la exigencia, desde la herida, ¿no? Desde el conflicto con esa persona. ¿Qué ocurre? Que este ejercicio, aunque es muy potente, no todo el mundo lo puede hacer a la primera. Mucho más cuando esa persona nunca ha trabajado a nivel emocional y tiene todavía un combo de emociones, de pensamientos, de juicios, de conflicto, confusión tan grande que se le dificulta mucho este cambio, pasar de uno a otro. En cambio, la meditación de la compasión es como, tal como yo lo siento, tal como yo lo experimento, se acerca muchísimo al ejercicio del Lester, pero es como un poquito más suave, no te hace tener que hacer un trabajo interno tan potente de cambios de deseos, pero sí a través de esa relajación, de esa conexión, de bendecirte primero a ti mismo. ¿Te acuerdas que antes dije que el rechazo incluye también rechazarte a ti? Entonces, cuando tú en la meditación de la compasión empiezas por bendecirte a ti, se hace mucho más fácil poder bendecir a los demás, ¿no? Entonces empiezas a dar bendición. Tengo un vídeo sobre esto que lo vas a tener también en la lista de reproducción, que es sobre la bendición, ¿vale? Y todo el efecto que tiene. Así que no me voy a centrar demasiado en este tema porque ya tienes un vídeo sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer esos cambios internos de darte bendición a ti, de dar bendición a los demás, empiezas a activar tu ser, el ser. Y esa herida empieza a perder fuerza, porque te empiezas a mirar a la persona desde otro punto. Además, esta meditación, cuando la practicas, llega un momento en que vas por la calle y vas bendiciendo a la gente mentalmente. Y eso es buenísimo, porque te conectas más con los demás y, o sea, no solamente te conectas, sino que te vas haciendo más consciente de con quién te vas cruzando y en vez de estar la mente en su automático de rumiaciones, de preocupaciones, de saltar de un lado para otro, está trabajando en bendición. Y eso, nada más que eso, es ya un apoyo brutal a todo nuestro sistema emocional. Descargamos mucho el sistema emocional. Hacer una meditación de compasión enfocada en el rechazo, en las heridas de rechazo, y la vas transformando. Es una forma también muy hermosa, muy suave, muy respetuosa de empezar a transformar. También en esta lista tienes una meditación de compasión de 12 minutos, ¿sí? Entonces, si todo esto te interesa, te invito a que te suscribas y lo puedas ir viendo, porque nos podríamos quedar horas y horas hablando, ¿no? Entonces, mejor vamos paso a paso y así lo vamos asimilando. Recuerda también que yo te puedo explicar muchas cosas, pero si tú no practicas nada, esto se va a quedar en teoría, en algo bonito, en algo que parece que pinta bien,
pero que no te va a transformar. Es la práctica, la constancia, lo que va a hacer que tú notes el cambio. Cuando el niño está herido, el niño interior está herido, porque los adultos no le trataron con el suficiente amor o con la dedicación que él sentía en ese momento. Ese niño, que era un bebé, un niño muy chiquito, ha crecido, ¿vale? Seguimos arrastrando una información antigua. ¿Recuerda? El de la especie, el de nuestra infancia. Es una información que no está actualizada. Cuando nosotros hacemos trabajo personal, trabajo interior, lo que hacemos es darle la información al niño de que la realidad es ahora esta. Esa información no se puede cambiar desde la superficie, desde nuestro intelecto. Es una información que hay que ir dentro, porque es donde está el niño. Y ahí es donde el niño lo tiene que captar. La indagación es muy importante porque hace eso, entra a donde está el niño y desde ahí le muestra la realidad. Entonces lo que hacemos es una actualización de la parte de la mente que se quedó estancada, ¿vale? Se quedó en el pasado, creyendo que todavía somos ese niño indefenso. Cuando hacemos un trabajo interior, le estamos mostrando al niño que somos un adulto dispuesto a cuidarlo. Entonces el niño ve que si en el pasado no le cuidaron, ahora sí tiene a alguien que lo cuida, sí tiene a alguien que le presta atención, que le da amor, que le da cariño, que lo escucha. El niño habla a través de la emoción. Y si cada vez que sentimos algo desagradable, nos vamos al móvil, al celular, o buscamos cualquier otro tipo de distracción, o el alcohol, o cualquier otro tipo de estupefaciente, que lo que intenta es adormilar esa parte, dejarla a un lado. Incluso hay personas que la espiritualidad y todo esto lo pueden usar como forma de escape, de querer escapar de esa parte que duele. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, porque ocurre también en la espiritualidad. Esos preceptos que están también llenos de confusión, lo que hacen es apartar a ese niño y fingir que estamos muy bien, que somos muy espirituales y que estamos muy bien. No, la espiritualidad tiene que traer a ese niño, tiene que traer el dolor y transitarlo. Duele, sí, pero es lo que queda, es lo que hay que hacer, porque el niño tiene que notar que hay un adulto cuidándole. Y ese adulto somos nosotros, es la conciencia actual, la que tiene que actualizar la información que el niño arrastra. ¿Sí? Todo esto, tanto la indagación como la despersonalización, sobre todo estas dos, ayuda a actualizar la información. Y esto lo que hace es empezar a mirar desde el amor, ¿vale? Hay otra técnica muy potente con la que he visto resultados transformadores, pero no me voy a centrar mucho en ella porque se requiere de alguien que te la haga, de alguien experto, ¿vale? Que sepa hacerla bien. Es la terapia regresiva. A veces esta terapia va con hipnosis y hay veces que va a través directamente de la emoción, ¿vale? Pero en cierta forma la hipnosis, que no es otra cosa que entrar en un nivel, en una frecuencia de pensamiento, de ondas cerebrales, que nos conecta con esta parte interna, no es otra cosa que eso, ¿vale? La terapia regresiva, tanto si va desde la emoción como si va desde una hipnosis propiamente dicha, al final nos conecta en ese estado donde conectamos fuertemente con el niño y podemos ayudarle a transformar, ¿sí? Desde su origen, desde su raíz. Es muy potente. Realmente, si lo haces con una persona que sabe hacerlo bien
que sabe de liberación emocional, que sabe de hipnosis, vas a conseguir un cambio también muy bueno, un salto grande con una terapia regresiva. Ha habido, por ejemplo, tuve una mujer que ella tenía una herida muy fuerte con su padre y había trabajado de muchas maneras, meditaciones y tal, y no había forma que consiguiera sanar la herida, no había manera. Entonces, en una terapia regresiva que le hice, que fue muy profunda, muy potente, los primeros días estuvo muy removida, porque obviamente conectas con toda esa parte del niño interno que lo tienes que sacar arriba, ¿no? Pudo recordar muchas cosas que conscientemente no se acordaba, algunas eran buenas también, no todo era malo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, es normal que cuando remueves, pues a lo mejor durante los primeros días puedes estar más sensible, más con sensaciones físicas un poquito desagradables, pero no fue tan desagradable como para que no lo pudiera soportar. Fueron pasando los días y eso ya se recolocó. ¿Qué ha pasado? Que a las pocas semanas notó que había transformado por completo, que ya la relación con su padre era neutral, no le despertaba ningún rechazo, ningún dolor, podía estar en paz, hablar con él sin que le doliera nada. Cuando está con él, me compartió que, bueno, un cambio brutal de 180 grados, nada que ver. Y esto lo consiguió con la terapia regresiva, ¿ok? Entonces, que tú puedas ir haciendo por tu cuenta estas 3 primeras. Y esta pues ya sería con alguien que te pueda acompañar. Y hasta aquí la clase, el episodio de hoy. Si algo no quedó claro, si algo quieres que profundice en el próximo vídeo o en uno de los próximos, dímelo en comentarios que lo voy a tener muy en cuenta y seguiré haciendo más contenido para ayudarte a sanar heridas, a comprender tus emociones, a potenciar el amor propio que permite luego expandirse a los demás. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio.